Seguimos aquí en La Brújula por Radio La Luna y ya estamos en contacto con el legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Sergio Abrevaya. Buenos días, Sergio. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, bien. Sí, felizmente nosotros aquí en el Gran Buenos Aires, estamos a 10 cuadras del Hospital Posadas, donde está ubicada la radio, con su antena de amplitud modulada 1140, estamos bien. Pero si nos fuéramos hasta la autopista y nos metiéramos en el microcentro, cuando lo hacemos, vemos un microcentro porteño muy deteriorado, como parece una suerte de, en algunos momentos, algún fin de semana que he ido, de ciudad fantasma, muy distinto al Buenos Aires que siempre hemos conocido. Así que frente a esta preocupación dije, ¿con quién podemos hablar? Y nada menos que con Sergio Abrevaya. Sergio, la pandemia algún día va a pasar. ¿Qué se piensa para después de la pandemia para el microcentro porteño? Mira, hay distintos proyectos. Yo soy renuente a cerrar un proyecto hoy, porque te explico el panorama, digamos. El microcentro es un conjunto, o mejor dicho, conviven en el microcentro un conjunto de actividades económicas que se han visto restringidas en la pandemia y que pueden eventualmente reconvertirse definitivamente. Pero no es este el tiempo en el que sabemos si eso va a ser definitivo. Es decir, para ponerlo más claro, el microcentro alberga actividades de estudios jurídicos y contables. Todo el sistema financiero tiene las casas centrales en el microcentro. El turismo, hotelería, que está cerca, y oficinas en general de distintas empresas que por distintas razones, porque tienen que lidiar con lo financiero, porque siempre estuvieron ahí, funcionan en el microcentro. Alrededor de todo eso, una cantidad de comercios para el consumo de ese ritmo, digamos, que tiene que ver con actividad económica y no con la vivienda, y muy poca vivienda. Digamos, en resumen es eso, me puedo estar olvidando alguna actividad económica, pero en resumen es eso. Turismo. Entonces, el día de mañana no vuelven más, yo no me animaría a decir eso. El sistema financiero continúa en el lugar y todavía hay muchas razones para tener que ir al banco, así que no está claro cuánto cae. Hoy está caidísimo el microcentro, por supuesto. El rubro turismo totalmente caído. Claro. ¿Volverá? Bueno, yo espero que sí. La ciudad de Buenos Aires, o sea, ese enclave, digamos, y la ciudad en general, es una ciudad para una economía de entre 7 y 8 millones de personas. Es un monstruo como economía, solo vive en 3, pero recibe por distintas razones una cantidad de casi el doble. Diariamente es el doble, pero en el total termina siendo casi el doble, porque lo que hace es una que no va, sustituye a la otra que va, es decir, compone de una manera mucho más grande. Y entonces, la pregunta es, ¿se reconstruye esa economía? Te decía, el sistema financiero creo que va a continuar, el turismo yo creo que va a volver. Claro. Y el microcentro sigue siendo un circuito seguro, digamos, para el turismo internacional, ¿no? La calle Florida y demás, que está totalmente deprimida. El caso de tribunales, por ejemplo, que tiene una expansión de la 9 de julio hacia el microcentro, en lo que hace a estudios jurídicos, ¿volverá? Por ahí sí hay una pregunta. Yo creo que las mediaciones vuelven a ser físicas, pero la atención al estudio jurídico no sabemos hasta cuánto lo va a afectar. El sistema de trámite judicial, es decir, las causas, hoy está muchísimo más por el empuje de la pandemia. Es decir, ya venía antes, pero el empuje de la pandemia lo definió totalmente, está muchísimo más digitalizado. Pero el trabajo de oficina puede continuar. Hoy está caído, porque un año de no ir al estudio, los alquileres que terminaron no se renovaron, así que está caído. Pero ¿podrían querer volver a tribunales? Sí, podrían querer volver porque muchos trámites que tenés que hacer en el Poder Judicial querés estar cerca, y atender tu cliente cerca del tribunal es mejor. Así que no está claro hasta dónde eso se va a caer en el futuro post-pandemia, ¿no? Sergio, así que, sí. No, Daniel de Abrantes te habla, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Daniel? En torno a esto, digamos, lo que uno
tiene la expectativa, ¿no?, que desde el gobierno y desde el poder legislativo de la ciudad, estos temas se estén pensando, porque de lo que no cabe la menor duda es que ya se ha instalado un cambio profundo. Digamos, más allá de cuántos vuelvan o no vuelvan, acá hay cosas que ya se han, por ejemplo, el teletrabajo, ¿sí? Si bien no esperamos que después de la pandemia haya un retroceso del nivel que tiene hoy, lo que todos intuimos es que el teletrabajo, digamos, o en ciertas tecnologías pegaron un salto y se anticiparon quizás a la evolución natural que traían, ¿sí? Y van a tener un impacto fuerte. Los comercios que cerraron por quiebra o por situaciones digamos, de dificultad económica, bueno, cerraron y también estamos viendo que hay todo un proceso, lo voy a decir en términos muy populares, ¿no?, de berretización de toda esa zona, ¿no? Donde antes había, qué sé yo, un comercio de determinado tipo, ahora de repente aparece una casa que está vendiendo huevos, ¿sí? Porque hay que hacer algo y lo que no estamos viendo, por lo menos, ¿no?, yo no tengo noticia de qué es lo que se está discutiendo. Sé que se está discutiendo, por ejemplo, el tema de plantear la posibilidad de que sectores de oficinas se transformen en viviendas. Bueno, es una iniciativa, por lo menos para discutir, que puede ser interesante. No sé, ¿qué nos puedes decir en torno a esto? Es lo que te estaba diciendo, para mí no es el momento para discutirlo, porque no sabes hasta dónde retrocede el teletrabajo, y no sabes si el turismo vuelve. Si vuelve el turismo, esa berretización que vos ves se transforma rápidamente, porque hay plata. Entonces vuelve a cambiar. Entonces para mí no está claro, no es una decisión que puedas tomar ahora. Parece que tenés que esperar todavía que termine la pandemia, o alguno puede decir, bueno, pero el que tiene oficinas se le alquila una vivienda, bueno, puede ser, pero para un plan de reconversión tenés que dejar que baje el agua todavía, porque no está claro cuánto retrocede el teletrabajo. Y esto no es menor, te digo la otra parte, ¿no? Turismo yo creo que vuelve, y vuelve acá. Y vuelve acá, digo, porque yo estoy en la legislatura de el microcentro. Yo creo que es así, pero es una creencia, hay que ver si es así. Por ahí descentraliza, como querríamos, ¿no? Lo mejor siempre es que se descentralice, que se reparta en la ciudad las cosas, pero yo creo que no, que va a volver al microcentro porque es un sector seguro, y eso te levanta la demanda y te cambia los precios de todo. Entonces lo que hoy tenés caído, de golpe te sube, pero por ahí no te sube lo suficiente porque no vuelven los estudios jurídicos, y entonces eso sí se necesita transformar en vivienda. Bueno, tampoco está claro hasta dónde va a afectar la digitalización de los estudios jurídicos. Y lo mismo con las oficinas que tienen que estar cerca de los bancos. Bueno, depende, porque si es todo electrónico, no todo, no. Hay operaciones que se hacen en físico. Sí, y pero sabemos, físico, discúlpame, pero hay una experiencia internacional que, digamos, de la misma manera que la segunda ola del COVID la vemos venir, porque pasa primero en Europa, también estas cuestiones se están dando en otras partes del mundo. El tema del teletrabajo lo veíamos venir antes de la pandemia, o sea, era y el tema de la reducción de los, por ejemplo, para tomar el tema de los bancos, ya se estaba hablando que antes de la pandemia se hablaba que en los próximos años se esperaba una reducción del 40 al 50% de los empleados del sistema bancario por la automatización, por la inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Así es. La pandemia aceleró todos estos procesos y el impacto en más o en menos es seguro. O sea, en más o en menos es seguro. Claro. Y yo no te estoy diciendo que hoy haya que, a lo mejor, apurarse a aprobar una ley. Pero sí, lo que hay que hacer hoy es empezar a discutir estos temas y en profundidad y ver qué está pasando en el mundo. Te decía antes, el mundo está pasando lo mismo, todavía tiene que esperar que baje el agua. Aún cuando haya pasado la segunda ola, no está claro cuánto el teletrabajo reemplazó. Porque además hay otras cuestiones que tienen que ver con lo social. Yo te lo digo desde mi profesión. Yo soy mediador y abogado. He hecho, por supuesto, mediaciones en red, por Zoom. La verdad que en cuanto pueda las vuelvo a hacer físicas. Porque el proceso de mediación requiere una apreciación de los gestos que me los pierdo.
Claro. y la posibilidad de manejar en eso las reuniones privadas y qué sé yo. ¿Es malo? No, es bueno, el sistema del Zoom es bueno, pero si me preguntás, te digo esto. Si me preguntás, ¿querés volver a tener el estudio al cliente? Yo te digo que sí, porque si me repego en casa, muchísimas cosas las puedo hacer en mi casa, es cierto, pero hay otras que no. Y yo no soy de los que tiene más clientes, un estudio gigantesco, me refiero en el sentido de que tengo una estructura. Entonces, eso, yo no sé hasta dónde, como vos decías, retrocede, hasta dónde. Y lo mismo ocurre con el sistema bancario, es verdad. Hay muchísimas operaciones y que se hacen y cada vez más por Internet, y esto hace que el trabajo en realidad haya mutado, ¿no? Crecen los departamentos informáticos, digamos, pero en definitiva el sector va a continuar y profundizar un cambio, pero está claro hasta dónde hay operaciones en físico eso que es se así, dejan de hacer. pero también esta preocupación tiene que ver con que ya hemos visto, no solamente en la Argentina, que hay muchos ejemplos, sino en distintas partes del mundo, cuando se dan estos impactos fuertes de transformación urbana y el Estado no está presente, digamos, puede ocurrir un desastre. Puede ocurrir un desastre, mira, te doy un ejemplo. Mi hija estudia estos temas porque es socióloga y antropóloga, sí, y está estudiando especialmente el tema de Villa Gesell, ¿no? Y de todo el desastre que hay en Villa Gesell, cuando se retira el Estado y se producen determinados vacíos. Bueno, podés, digamos, a 2 cuadras de la legislatura o de la Casa de Gobierno, puedes empezar a tener edificios tomados, puedes empezar a tener marginalidad extrema. En América Latina, que es muy conocido, esto que vos contás, que fue un fenómeno donde se mudó, digamos, un sector de la sociedad a otro barrio y dejó, muy reciente, ahora ya está reconvertido, que es el centro histórico de Lima. Uh-huh. Que durante décadas estuvo, como vos contás, con ocupaciones, es decir, las oficinas ya no tenían utilidad, mutó otra cosa y hubo que armar un programa de salvataje de ese sector, cuando ya quizás era medio tarde, ¿no? Pero eso es verdad, lo que digo, y entonces tenés que pensar cómo ocuparlo, y por ahí la vivienda es un camino mixto, ¿no? Porque los bancos, por ejemplo, no se retiraron, están y funcionan en el microcentro. Te digo, esa actividad existe, lo que bajó es la cantidad de actividad, no es cero. Y algunas oficinas también siguen funcionando con menos, pero siguen, o sea que hay en todo caso una posibilidad de mixtura que hay que pensar. Es verdad, lo que yo digo es que es difícil y sería incorrecto terminar el diagnóstico hoy, uh-huh, porque realmente no sabemos hasta dónde vuelve a lo normal, hasta dónde vuelve a subir la demanda. Sobre todo hay un sector en el que yo, te insisto, creo que vuelve, y que cuando vuelva te reinicia, digamos, esa demanda de comercios, que es el turístico, ¿no? Claro. Es una parte importante de la calle Florida, digamos, ¿no? Sobre esta materia te hago la última pregunta y después paso a otro tema que también te quiero preguntar. En 1871 la ciudad sufrió la fiebre amarilla. Así es. Y esta epidemia generó un cambio, una mutación importante en la ciudad de Buenos Aires y un traslado de mucha gente adinerada de la zona sur de la ciudad a la zona norte, reconfiguración que perduró durante más de 100 años. ¿Hay hecho estudios en la legislatura sobre aquel impacto y las analogías que podrían existir en la actualidad? Yo recuerdo haber leído por lo menos un par sobre eso. Ahora te agrego algunas cosas de ese proceso, pero no, me parece que no hay todavía un estudio hecho sobre esta situación, porque, te insisto, no terminó, no es menor que no haya terminado. Y por otro lado, y de hecho ahora en este momento estamos sufriendo un cambio en todo el esquema, digamos, de la pandemia argentino, con la llegada de nuevas vacunas tan reclamadas por todos nosotros, que opinamos que fue un desastre ese tema, pero llegaron y te vuelve a cambiar, te vuelve a acelerar el proceso, ¿no? Ahora, y digamos, Europa está permitiendo turismo, es decir,
en este momento están ocurriendo cambios. La fiebre amarilla, una década después, comienza es decir, es además complementada porque la Argentina, y sobre todo la ciudad de Buenos Aires, que era la primera parada y donde se quedaba la mayor parte de la inmigración, recibe una inmigración que consolida ese proceso de mudanza en el crecimiento de la ciudad de Buenos Aires. La ciudad creció mucho a partir de ese proceso de inmigración. Así que se dan las dos cosas, se da una mudanza a un barrio que era de chacras, en realidad un barrio le decimos hoy, porque la ciudad de Buenos Aires, hasta 1880, digamos que llegaba hasta, no sé si supongo que conocen la calle, hasta Boedo. Sí, claro. Hasta Bulnes. Lo demás era la ciudad, entre comillas, de Belgrano, o la ciudad, entre comillas, de Flores. Eso, la ley de capitalización de Buenos Aires, y en realidad una ley posterior, le anexó las dos ciudades a la ciudad de Buenos Aires. Así que la ciudad era muy chica, y el proceso de inmigración posterior a la fiebre complementó no solo la mudanza, sino la consolidación del crecimiento, es decir, se ocuparon todos los barrios. Ese crecimiento vos lo ves en el nacimiento de barrios que hoy tienen 100 años, 100 y algo, digamos, 100 y pico. Todo eso tiene que ver justamente con ese periodo que se produce, o que podríamos perfectamente identificar como que el primer movimiento lo tuvo con la fiebre amarilla, porque fue el primer movimiento de la ciudad, sino hasta ese momento todo ocurría alrededor de la Plaza de Mayo. Uh-huh. Es decir, la vida era alrededor de la Plaza de Mayo, un poco más hacia Montserrat que hacia Recoleta, pero todos vivían ahí, digamos, y el resto iba siendo cada vez más campo. Y en cambio, a partir de eso, de la mudanza y de la llegada de la gente, cambió totalmente la ciudad. Ahora, ¿qué parangón tiene? Bueno, por supuesto, cuando termine este proceso, si lo que estamos conversando se consolida como un cambio definitivo, cambiará el microcentro, y entonces sí habrá que hacer la reconversión en ese mixto de oficinas. Pero la ciudad de Buenos Aires, yo les pongo todo esto macros, es una gran ciudad, en el sentido de que es una ciudad que cotiza entre las grandes ciudades del mundo. Sí. Y esto te lo digo en términos de comportamiento, así que no es improbable que recupere muchísimo de sus comportamientos de gran ciudad, y las grandes ciudades siempre tienen microcentros. Claro. Así que por eso digo que hay que tener un poquito más de paciencia, porque no es una ciudad de 3 millones, es una ciudad de una economía más grande que los que viven, y eso genera tanto movimiento económico que termina necesitando su distrito financiero, su centro turístico. Eso es difícil que no vuelva a ocurrir. Que va a haber cambios, va a haber, pero no podemos decir cuánto. Hay que estar discutiendo esto antes, sí, hay que estar pensándolo, como esta charla que estamos teniendo, y proyectos, por supuesto, tienen que haber, pero con la pausa de veamos cómo termina, ¿no? Correcto. Las crisis son oportunidades, y también puede ser una gran oportunidad para la reconversión del microcentro. Ahora te cambio un poquito el carril y te llevo más al plano de la política. ¿Cómo estás viendo la situación y qué pensás hacer o qué piensan hacer los amigos del GEN? La situación me parece que es grave porque el gobierno nacional se kirchnerizó a la velocidad de la luz. Por lo menos en lo externo, alguno podrá decir que alguna vez creíste que no iba a ser así, bueno, está bien, pero digamos que Alberto asumió con una impronta y inmediatamente después transformó su agenda en una agenda de prioridades, sobre todo similares a las, o que son las de la impunidad de Cristina, ¿no? Es decir, el gobierno ha estado muy preocupado y lucha y permanentemente intenta por aprobar las leyes de reforma judicial y de procurador mucho más que otro tipo de legislaciones. Así que esto a nosotros nos preocupó muchísimo. Por supuesto no es lo único, el gobierno además económicamente me parece que ha pifiado, es decir, no dimensionó cuando hizo la famosa frase, para mí equívoca, cuando pronunció la famosa frase equívoca de lo más importante es la salud y después viene la economía, equivoca porque no funciona así, es la economía y la salud. No hay salud sin economía porque no hay investigación, no hay médico, no hay remedio, no hay nada. Entonces, me parece que ese abuso de esa postura también desnudó que no había un plan económico ni ninguna intención de tener un plan económico productivo. Así que estamos ante un gobierno que se inscribe en esa Argentina feudal
que es primaria, que vive de lo que exportan de granos, carne cuando los exportan, o minerales, y punto. Y lo demás lo subsidia del Estado en un esquema de pobreza tremendo. Así que continúa esa línea. Eso nos tiene enormemente preocupados. Por otro lado, bueno, el punto es cómo se hace oposición a esto, cómo se lo sustituye por algo que sea mejor. Nosotros hemos sostenido siempre una postura fuera de la grieta, y seguimos creyendo en eso. Ahora, si se arma una coalición que pueda creer en que no haya grieta y que haga política en relación a resolver los problemas de la gente y no a vivir uno de la confrontación con el otro, nosotros lo vamos a mirar bien. Es decir, nos parece que hay que juntar fuerzas en torno a una postura así, no en una postura de grieta. Bueno, en este debate estamos, ¿no? Pero la grieta existe. La grieta existe, y lo que hay que buscar es cultivar que exista menos, como me refiero, como posturas políticas, ¿no? Nos tiene que preocupar no solo, digamos, hacer oposición ante un tema como la ley de la procuración. Nos tiene que preocupar muchísimo cómo en la Argentina va a haber trabajo, cómo las pymes van a resurgir. Estamos en una situación absolutamente terminal, y lo más importante es eso. La grieta no juega a favor de esa prioridad. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros, desde ese punto de vista conceptual, ¿no? Ahora, si vos me preguntas, bueno, pero en relación, por ejemplo, al kirchnerismo, ¿qué harías? Bueno, nada, porque están verticalizados en torno a una sola postura. No, hay muchísima gente valiosa en el kirchnerismo, pero no es posible aliarse con ellos porque están en esta postura desde el principio. ¿Es posible con lo que es Cambiemos? Bueno, si armasen una nueva alianza, y la postura, que hay sectores que piensan lo mismo, fuese de no grieta, es posible, es decir, convivir con otros sectores. ¿No sentís que con personalidades como Patricia Bullrich, por ejemplo, para mencionar una persona de la ciudad, es un poco quimérico pensar en que no haya grieta? Y claro, yo coincido con vos, es muy difícil que Bullrich no fomente la grieta. Por eso digo, hay que ver cómo resuelve esa alianza ese problema, ¿no? No es que no puedas tener una Bullrich, sino la pregunta es quién expresa eso. Esto es lo mismo que en el kirchnerismo. El tema no es que no esté Cristina en el kirchnerismo, sino quién o qué lidera la política. En este caso fue de Alberto, y Alberto decidió asumir el liderar la política de Cristina. Entonces sonaste, bueno, esto es lo mismo. Si todos vamos juntos, termina liderado por las políticas de Macri y de Bullrich, bueno, entonces es otra vez lo mismo. Ahora, si se produce un cambio, esto sería una oportunidad para el 2023, porque si no, terminamos siempre en la grieta, digamos, que alimenta uno al otro. Bueno, Sergio, te agradecemos mucho la participación, y seguramente dentro de no mucho tiempo volveremos a charlar. Sí, porque es el último tramo mes, digamos, así que veremos qué sucede. El GEN, lo que sí te digo es que en la elección va a participar. Iremos o solos o con alguien, como ha sido siempre, o buscaremos construir algo más grande si se puede. Bárbaro. Veremos. Bueno, todavía queda mucho tiempo, como 35 días, así que podemos esperar. Te mandamos un fuerte abrazo. Igualmente, chao, gracias. Chao. Bueno, hemos hablado con el diputado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Sergio Abrevaya. Ustedes lo han escuchado.